El relámpago gris. Yo soy uno de esos, pocos, hombres afortunados en cuyas casas de niños se tomaba la Navidad radicalmente en serio. En serio, quiero decir, en un estallido de vida y de alegría. La Navidad era el centro hacia donde todo convergía y medio año se dedicaba a su preparación y el otro medio año a su recuerdo, porque en esos días era como si a todos se nos multiplicase el alma y cual si solo en ellos se viviese de veras. Aún hoy estoy convencido de que si yo no me voy a morir hasta que me muera, lo digo porque la mayoría de la gente se muere mucho antes de que les extiendan la partida de defunción. Todo se debe a aquellos días en que me enseñaron a coger carrerilla en esto de vivir. La fuente de todo era mi madre. Ya sé que para todos los hombres su madre es un ser inigualable, pero es que la mía, mejor o peor que otras, no discuto, tenía algo que le reconocían todos los que tenían la suerte de tratar con ella. Estaba viva, siempre estaba viva. Era como si Dios le hubiera hecho el alma de puntas de alfileres. Tenía el corazón siempre a punto y jamás la vi sentarse en esos descansillos de vivir, en que los hombres nos acurrucamos para dejarnos acariciar por la pereza o la amargura. Gracias a ella, la Navidad tenía en mi casa esos gramos de locura que ha de tener toda Navidad auténtica. Hacer el nacimiento no era un juego o una fábula, era como descender a la verdad, asomarse a ese rincón donde por primera y única vez fue el mundo lo que debía ser, una mezcla tan reverenciada de lo divino y lo humano, en la que no acababa nunca de saberse dónde empezaba lo uno y dónde terminaba lo otro, pero lo uno y lo otro eran, a la vez, enormes y abrasaderos. En mi casa, como es lógico, no nos planteábamos todas esas jerigonzas, las creíamos, que es mucho mejor, las vivíamos, que es mucho más sabroso, y las espolvoreábamos de azúcar y de risas, porque mi madre era una cocinera formidable, y a la hora de los dulces parecía que hubiera asistido a clases en todas las cocinas de los más expertos conventos de España. Supongo que no hace falta precisar que en casa no éramos muy felices en Navidad, porque tuviéramos mucho o porque en esos días nos inundasen de regalos. Puedo asegurar que mis Reyes Magos fueron siempre de tercera división y que la cena de Nochebuena, aunque seguro que no era menos sabrosa, costaba para 7 bastante menos que un solo cubierto en el cotillón de fin de año del Ritz. Pero como uno ha de decir toda la verdad, creo que ya es hora de que cuente que en mi casa la noche de Navidad faltaba algo para que la alegría fuese absolutamente perfecta, aunque también tengo que decir que yo no percibí esa ausencia hasta el año en que cumplí 17 y aún tardé 2 años más en descubrir la clave de lo que faltaba. Mi casa era una de esas en las que, sin que nadie lo mandase y como instinto, todos se dedicaban a proteger a los que venían detrás. Mis padres formaban una muralla para defender del dolor a los hijos. Mis padres y mis hermanos mayores armaban una segunda para protegernos a los pequeños, y todos juntos formaban un tercer paredón para ponerme a mí, el Benjamín, a cubierto de toda forma de negrura. No es que se mintiera, pero pensaban todos que bastante doloroso es el mundo y que bueno sería que al menos las tristezas nos llegasen lo más tarde posible. Esta es la razón por la que yo viví, no sé si en Babia o en el cielo, la mayor parte de mi infancia. Y esta es la causa de que yo no llegara ni a enterarme de la pequeña grieta que se abría en nuestra Navidad hasta, como ya he dicho, muy tarde. Yo intuía, sí, que en la misma Nochebuena algo ocurría, y precisamente durante la cena. Siempre había un momento en el que la alegría, que era visitante normal en nuestra casa, se extralimitaba un poco, se hacía una miaja chirriante, como si tratara de tapar o de camuflar algo. No ocurría siempre en el mismo instante preciso, pero siempre dentro y durante la cena. Nadie cesaba de reír, pero si uno se fijaba bien, y esto lo percibí
en 1947, descubría que en aquel momento la risa se volvía nerviosa, como si todos temieran que pasara o pudiera pasar algo, como si tratasen de proteger a alguien o como si intentaran que alguien se olvidara de lo que estaba pasando. Cuando después de la cena de 1947 yo pregunté a mis hermanos por la clave del misterio, se rieron de mí y comentaron que ya me estaba despuntando la vocación de novelista y que hay que ver qué cosas imaginaba. Pero más tarde, tras una puerta, sorprendí un retazo de conversación en la que alguien informaba a los demás de que el niño era yo, había comenzado a sospechar algo. Durante la cena de 1948 pude hacer dos nuevos descubrimientos, que aquellos nervios y risas excesivas ocultaban una angustia subterránea y lo que me pareció más grave, que las miradas, en corto de espacio de esa ráfaga angustiosa, se dirigían a mi madre. ¿Era entonces a ella a quien querían todos proteger de algo? ¿A ella, fuente de toda nuestra alegría? ¿Y protegerla de qué? En las vísperas de Navidad de 1949, asedié tanto a mis hermanos con mis preguntas que al fin acabaron revelándome la naturaleza del misterio y su clave más honda, y más tarde pude comprobarlo yo mismo durante la cena de Nochebuena. Si estás atento esta noche, me había explicado una de mis hermanas, notarás que hay un momento en el que por los ojos de mamá cruza como un relámpago de tristeza. ¿Un relámpago? Sí, un relámpago gris. Dura solo unas decenas de segundo, pero durante ellas es como si mamá fuera expulsada del paraíso de la Navidad. Luego, pasado ese relámpago, regresa. ¿A la alegría? Sí, y a la vida. Por eso os pasáis toda la noche preocupados, pensando que de un momento a otro llegará ese relámpago. Por eso, ¿y no puede impedirse que llegue? Lo intentamos contando chistes, nos reímos más que nunca, pero el relámpago viene siempre y nos gana. ¿Tan invisible es? Sí, porque viene de la única región en la que los hombres no podemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué región es esa? La de la muerte. ¿La muerte? Sí. Tú no llegaste a conocer a la abuelita Evarista, la madre de mamá, por eso no sabes que se murió justamente el día de Nochebuena, durante la cena. Pero eso ocurrió hace ya muchísimos años. ¿Qué bobadas dices? Una madre muerta no acaba nunca de morirse. ¿Y mamá lo recuerda siempre, cada Nochebuena? Sin fallo, es solo un momento. Nosotros lo sabemos, por eso espiamos sus ojos, deseando que no llegue, o mejor, deseando que llegue enseguida y que pase cuanto antes, porque en esos segundos mamá vuelve a vivir la muerte de su madre, y debe de ser terrible, a juzgar por las toneladas de luz que en ese segundo se oscurecen en sus ojos. El cura puritano que yo iba a ser salió desde dentro de mí con un planteamiento locamente teológico. ¿No le basta saber que Cristo ha nacido? Mi hermana me miró llena de piedad. El nacimiento de Cristo no salva a los hombres de la muerte. Ilumina la vida, salva, pero no impide la muerte. ¿El sentimiento es entonces más fuerte que la fe? Insistí yo, asquerosamente terco. Nuestra fe no es de ángeles, dijo mi hermana, y tras su silencio añadió, esta noche Cristo lloró de frío. El saber que venía a redimir al mundo no puso calefacción en el portal. El orgullo, más demoníaco que angélico, de mi fe se cayó ahora. Comprendí que estaba entrando en el misterio más hondo y verdadero de la Navidad. No solo risas, sino desgarramiento. Un desgarramiento que no logra nublar las risas. Y aquella noche, durante la cena, fui yo uno más a espiar los ojos de mi madre. Entonces descubrí que, hasta aquel momento, siempre la había querido desde abajo, como quiere un hijo a su madre. Pero en aquel momento era como si ella estuviera empequeñeciéndose, haciéndose niña, volviéndose hija mía, como si ahora fuera yo quien tenía que protegerla a ella, uniendo mis espaldas de muchacho a las de mis hermanos, para que el dolor no lograse llegar hasta su imaginación. Mas también aquella noche fuimos derrotados. Con nuestras risas y chistes habíamos conseguido retrasar el recuerdo. Habíamos llegado incluso a los postres sin que el relámpago llegase. Creíamos que conseguiríamos esta vez traspasar la frontera de la cena sin que la grieta de la muerte se sentara entre nosotros. Pero no fuimos capaces. Fue el momento más alto de las carcajadas.
Fue cuando la sopa de almendras, el postre más celeste que se inventó en la tierra, hizo su aparición en el comedor, cuando ocupó su trono en el centro de la mesa. Como si alguien hubiera dejado abierta una ventana hacia la noche de diciembre, una ráfaga helada nos paralizó durante una centésima de segundo el corazón, y todos volvimos nuestros ojos hacia los de mi madre, porque nadie tenía que explicar ya nada a nadie de lo que se trataba. Entonces vi por primera vez el relámpago gris. Era como si el mundo se apagase, como si Dios dejara de existir, como si la Navidad fuera solo un cuento inventado para un loco. Duró, ya lo he dicho, una centésima de segundo, pero me bastó para ver en ella no a la abuela desconocida muerta, sino a mi misma madre muerta, tendida en la oscura caja brillante que conocería 30 años más tarde, hinchados los pómulos y la nariz, definitivamente inmóviles los ojos. Y antes de que la centésima de segundo se acabase, antes de que la alegría de siempre regresara a los ojos de mi madre, antes de que mis hermanos estallaran en carcajadas de saber que habían vencido por un año más a la ala de la muerte, estallé yo en un llanto histérico de niño que no se resigna a dejar de serlo, un llanto inconsolable de quien acaba de descubrir que todo el amor del universo no preserva a los hombres de la muerte, un llanto de quien, por primera vez, acepta que Belén es, además de alegría, soledad, incomprensión, camino de la cruz. Entre las lágrimas pude ver el rostro de todos y sentí como mi madre, yo estaba sentado a su lado, dirigía mi cabeza hacia su pecho y acariciaba al muchacho que era como al niño que fui. No, no es eso, decía. El dolor está ahí, pero no mancha. La muerte es dolorosa, pero no amarga. Y tanto el uno como la otra son mucho menos duraderos que la alegría. Nosotros nos iremos, pero la Nochebuena seguirá viviendo, y no hay ausencia capaz de enturbiar esa venida. Un día entenderás esto, hijo. Han pasado 30 años y me pregunto si hago bien contando estas cosas. Si llegan a leerlas mis sobrinos sabrán por qué mis hermanos y yo hemos heredado ese relámpago gris y por qué cruza por nuestros ojos cada vez que la sopa de almendras entra triunfante en nuestro comedor tras la cena de Nochebuena. Si llegan a leerlas, me gustaría que descubrieran también que el relámpago dura una centésima de segundo y que no es capaz de nublar nuestra alegría.